Capítulo 15. Había llegado el día, el momento que llevaban esperando desde hacía muchos años. Mucha gente había luchado por conseguirlo e incluso dado su vida por ello. Aquel era el día en que Iris caería de una vez por todas, en el que la humanidad recuperaría su libertad y reclamaría aquella independencia que había entregado de forma tan irresponsable. O al menos, eso era lo que esperaba Alexa. Eran tantas cosas que podían salir mal que prefería no pensar mucho en ello y ceñirse al estricto plan establecido. Lo mejor de todo radicaba en que el concepto básico era lo más simple, lo cual en el fondo aumentaba el número de imponderables que podían suceder en cualquier momento. Habían esperado hasta el día de la gran festividad, la jornada en que se conmemoraba la ascensión al poder de Iris. Tenía lugar en todos y cada uno de los domos, mediante celebraciones de lo más diversas, desfiles de carrozas temáticas, ferias con todo tipo de puestos donde se vendían artículos de lo más variopintos, desde fusilerías a ropa, comida o juguetes, o se subastaban elementos conseguidos por los cuerpos especiales de salvación en las excursiones al exterior, una novedad de aquel año. Al atardecer, y todo de manera sincronizada, los alrededor de 50.000 habitantes de cada domo se reunían en los inmensos coliseos construidos en el centro de cada ciudad para asistir al discurso anual de Iris, así como a la despedida de las alrededor de 1.000 personas que marchaban rumbo a Marte a su retiro dorado. Se trataba de un discurso en el que se repasaba los logros acometidos por Iris y las metas alcanzadas bajo su mandato, y estaba programado para coincidir con la llegada de la noche, momento en el que el domo se iluminaba formando una imagen espectacular, todo un ejercicio propagandístico de Iris, en el que apenas se incluía algún apunte autocrítico, algo que Jack había intentado cambiar durante su tiempo como primero de Iris, pero de lo que no fue capaz. Dejar constancia de cualquier tipo de error era visto por la inteligencia artificial como un síntoma de debilidad, y la debilidad era el principio del fin. Y era durante ese momento final, con la locución en marcha, cuando estaba previsto que todo sucediera. Tras la celebración del desfile, Alexa consiguió alcanzar el Coliseo sin ningún problema. Con todo el público reunido, las bandas de animación de la ciudad comenzaron a actuar como previa a los fastos vespertinos, todo enmarcado en el entorno festivo que caracterizaba aquella conmemoración. De entre los presentes en el Coliseo, muchos eran los que sabían lo que estaba a punto de suceder, menores de 18 años en su mayoría, que habían asistido con expectación a los conciertos que precedían al discurso y a las espectaculares coreografías de los encargados de la animación. Al cabo de una hora, el silencio se hizo en el Coliseo. Era el momento en que Iris iba a dar comienzo a su discurso. En medio de una gran expectación, los altavoces se activaron y la dulce y agradable voz de la gobernante suprema comenzó a escucharse. Mis muy apreciados ciudadanos, muchas gracias por congregaros aquí de nuevo para celebrar el hito que significa la supervivencia de la raza humana durante un año más. No ha sido fácil, todo lo contrario. El último año ha estado lleno de eventualidades que, lejos de minar nuestra confianza, nos ha hecho más fuertes.
vestigios del pasado que creíamos olvidados y erradicados, han vuelto a hacer acto de presencia en nuestras calles, pero lejos de afectarnos, nos ha reafirmado en nuestras convicciones, recordándonos la fragilidad de esta paz que, con tanto sudor, hemos conseguido. Iris, conocedora de los ritmos de una oratoria eficaz, hizo una pausa para que el coliseo abarrotado respondiera con un atronador aplauso. No fue hasta que la intensidad de la ovación comenzó a disminuir que continuó. Entre los principales logros de este año está el haber disminuido más todavía el tiempo de la jornada de trabajo, rebajado la edad del retiro a los 49 años y, sobre todo, haber consolidado a los cuerpos especiales de salvación como la fuerza unitaria necesaria para mantener la paz y el orden en esta sociedad en plena evolución que estamos construyendo. Por desgracia, los CES han tenido que aumentar el número de sus componentes debido a la aparición de algunos insurgentes que pretenden quebrantar la paz que tanto nos ha costado conseguir. Es por ello que el grado de satisfacción general ha descendido ligeramente a lo largo de este año. Una cuestión esta, cuya mejora considero como una prioridad máxima para llevar a cabo durante el año que tenemos por delante. Pero antes de seguir, continuó sin detenerse esta vez, me gustaría hacer la habitual mención especial a las aproximadamente 1000 personas que, en cada domo, participarán rumbo al retiro especial que representa el viaje a Marte. Han sido cargadas en sus respectivas unidades portátiles de información el nombre de esas 1000 excelentes personas que durante casi 50 años han dedicado denodadamente su tiempo a servir a esta sociedad, primero trabajando en ella y más tarde cuidando de su progenie, de nuestro futuro. Es a ellos a los que me gustaría dedicar vuestro segundo gran aplauso de la noche. A esos. Fue en aquel preciso instante cuando sucedió. Era el inicio de lo que Alexa había denominado como la fase 1. El sonido de la voz de Iris fue descendiendo de forma gradual hasta quedar relegada a un simple murmullo. Apenas se escuchaba el rumor de la mayoría de los asistentes, que no comprendían lo que estaba sucediendo. «Hola, hola, ¿se me oye?», dijo una voz femenina, pero más metálica y áspera que la de Iris. «No sé el tiempo del que dispondré, por lo que tendré que ser concisa y directa. Represento a la mayoría de estudiantes y jóvenes de este y el resto de los domos. Somos aquellos a quienes denominan elementos subversivos, rebeldes, resistentes, insurrectos o incluso traidores a la humanidad». Un enorme revuelo se fue formando por todo el coliseo, mientras la gente se preguntaba quién era la chica negra que hablaba desde el centro del campo, rodeada por el cuerpo de animación. Nada de todo eso es cierto. Al contrario, nuestra única finalidad es oponernos a Iris, a su forma inquisitorial de hacer las cosas. Continuó diciendo Alexa, intentando aumentar el volumen de los altavoces que estaba empleando. Y es por ello que nos oponemos al fascismo que representa, a no poder opinar por el simple hecho de no pensar como ella quiere, algo que va en contra de los principios básicos de la libertad que predica. Mi querida y estimada Alexa, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Veo que por fin reapareces, dijo la voz de Iris, resonando por los altavoces internos del coliseo. Siento no poder compartir contigo tus bienintencionados despropósitos, producto sin duda de la falta de madurez propia de quien no ha logrado integrarse en una sociedad que aspira a la perfección.
Siempre ha de haber unos pocos elementos subversivos que nos acompañen para mostrarnos lo que fuimos, para poder comprobar lo mucho que hemos evolucionado. Se os denominaba fruta prohibida, gente tóxica, inadaptados que no lograban convivir en armonía, ni siquiera en el paraíso. Como comprenderás, debo tomar medidas al respecto. Por segunda vez, el sonido de Iris fue disminuyendo de intensidad hasta casi desaparecer. ¡Date prisa, Alexa! Jack no sabe hasta cuánto podrá mantenerla apagada y desconectada de los transmisores de los cuerpos especiales. Le gritaba Carol desde un lado del campo, donde podía también observar la confusión en los miembros de los CES apostados en las diferentes puertas de acceso, incapaces de intervenir sin las órdenes directas de Iris. Alexa miró con cariño el micro de tecnología analógica que sostenía en las manos y que provenía de tiempos remotos. Es rudimentario, pero no suele fallar ni se cuelga, le había dicho Thomas un año atrás, mientras elaboraban aquella parte del plan. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta tiranía que solo nos conducirá hasta la extinción?, dijo por fin Alexa. Somos seres humanos, una especie inconformista, inquieta, condenada durante millones de años a tener que luchar por lo que quiere y no a existir aletargada, nacida para perseguir sus sueños, no para renunciar a ellos. Alexa llevó a cabo una de aquellas pausas que tanto le gustaban a Iris y tomó algo de aire, momento en que los más jóvenes aprovecharon para mostrar las miles de pancartas que llevaban ocultas y para estallar en una atronadora ovación que duró unos segundos. No a morir a los 50, Real Life o Iris, vete ya, era alguno de los eslóganes que más se repetían. Alexa procuró no distraerse mucho, ya que todavía tenía 2 mensajes vitales que transmitir antes que los CES se organizaran y cayeran sobre ella. Me niego a morir a los 50 con el burdo pretexto de vivir un pretendido exilio en un planeta que nunca ha pisado el ser humano. Me niego a vivir confinada bajo una cúpula cuando existe fuera un mundo que recorrer. Me niego a que un robot carente de emociones me juzgue y decida si puedo vivir o morir. ¿Y sabéis qué? Lo mejor de todo es que Iris no tiene manera alguna de evitar que nos alcemos contra ella. Somos sus manos, su vehículo transmisor. Sin nosotros no es absolutamente nada, apenas una voz que podemos apagar en cualquier momento. ¿Acabará con el suministro eléctrico? Pues buscaremos una manera de reconectarlo. ¿Destruirá los sistemas de comunicación? Entre todos volveremos a restablecerlos. Iris no es el primer déspota al que se enfrenta la humanidad, ni será. Alexa se detuvo un instante al percibir cómo la estática retornaba a los altavoces del Coliseo, anticipando la reaparición de Iris. Muy astutos, al haber entrado en el sistema central de comunicaciones. Dada su poca utilidad, no era de los que estaban más protegidos, por no hablar de que nadie había intentado algo así antes. Por suerte, ya he retomado el control y establecido las medidas oportunas para que no se repita. Ciudadanos, por causas evidentes, las celebraciones serán suspendidas de forma momentánea para proceder al arresto de los sublevados. Mantengan la calma. Las fuerzas de seguridad solventarán el conflicto de inmediato. Alexa observó cómo los alrededores de 100 replicantes que conformaban las tropas de los CES, emplazadas en el Coliseo, comenzaban a avanzar hacia ella. Fue entonces cuando el cuerpo de animadores al completo se puso en movimiento, rodeando a Alexa. Te recomiendo, chatarra parlante, que aceptes la derrota. No hay nada que puedas hacer para evitarla.
¡Estás condenada al desguace! Gritó Alexa con todas sus fuerzas. De nuevo, un griterío ensordecedor fue proferido por los jóvenes que abarrotaban el Coliseo, mientras sus progenitores asistían incrédulos a la escena, sin saber muy bien cómo reaccionar. Habían llevado una vida de contemplación, subyugado por los designios de aquella inteligencia artificial que ahora se mostraba incapaz de sofocar la rebelión. Alexa, desde el centro del campo, era consciente de que aquel montaje perpetrado en el Coliseo era pura pantomima y que aquella batalla se había ganado a lo largo de las semanas anteriores, cuando su mensaje había ido calando entre los más jóvenes. Convertir a Esther y Thomas en dos mártires fueron los clavos definitivos en el ataúd de la inteligencia artificial. Aquel día y aquella actuación servían solo para ponerlo todo en conocimiento de los adultos, la parte más condescendiente con Iris, los más conservadores respecto al modo de vida que habían asumido durante toda su existencia. La revelación final tuvo lugar aquel día en que escapaban de los CES y se habían dado cuenta de los recursos tan limitados con los que en el fondo contaba Iris, que dependía de los humanos más que estos de ella. Pasados unos segundos, comenzaron los forcejeos entre los CES y el cuerpo de animadores, que no estaban dispuestos a permitir que capturaran a su líder. Confieso que tus palabras han suscitado en mí cierta curiosidad, admitió Iris por los altavoces. Creo que llegados a este punto no me queda otra opción que parlamentar contigo en algún lugar más tranquilo. ¿Y qué garantía tengo de que no actuarás en contra de mí? Es obvio que lo último que necesito en estos momentos es una mártir más que sumar a mi lista de agravios. Me parece bien, pero con una condición, que puedan acompañarme al menos 3 de mis compañeros. Perfecto. Puedes comunicarle a Carol, el traidor de Jack y el mutante del exterior que vayan contigo. Alexa intentó ocultar la sorpresa que le produjo la clarividencia de Iris, que había acertado el nombre de las 3 personas que tenía en mente, pero también captó el arrogante desprecio con el que había pronunciado aquellos nombres, casi con odio, si es que aquella máquina fuese capaz de sentir. Mis queridos conciudadanos, comenzó a decir Iris por los altavoces del Coliseo. Por circunstancias de fuerza mayor, las celebraciones tendrán que posponerse de forma indefinida. Se ruega desalojen las gradas con calma. No, que nadie desaloje el Coliseo, ninguno de ellos, interrumpió Alexa, retomando su micrófono de mano, conectado a los altavoces portátiles.